siempre es una enorme satisfacción tener jóvenes graduados y vista desde adentro, como la veo yo, jóvenes graduados de muy buena calidad. Para los jóvenes graduados, tal vez no lo puedan calibrar hoy, pero es un inmenso honor recibir su título el mismo día que le damos el título de doctor honoris causa a uno de quien más hizo por la universidad pública en Latinoamérica en los últimos tiempos, que es Jorge Brovetto. El doctorado honoris causa es el título más importante que entrega nuestra universidad. Y lo entrega en general por toda una trayectoria. Pero lo hecho por Brovetto en lo referente al mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades y de las gentes que integran esas sociedades, en muchísimos aspectos, nos obliga a tener que circunscribirnos a alguno. Yo voy a hablar de aquel en el cual he estado más cerca de él, que es el de la enseñanza y fundamentalmente el de la enseñanza universitaria. Pero que quede claro que lo que yo voy a decir no agota para nada la personalidad de Jorge, ni siquiera el motivo de este título de doctor honoris causa, que en general trasciende a las actividades o a los hechos sobresalientes universitarios de quien lo recibe. La obra de Brovetto en el campo de la educación universitaria tiene la particularidad de haber sido pensada lúcidamente y llevada a la práctica de manera exitosa, coherente y dentro de los tiempos universitarios rápida. Son cosas que no demasiadas veces se ven juntas. La idea y su materialización, la inteligencia de imaginar un proyecto y la capacidad de llevarlo a la práctica exitosamente. Creo que el éxito en la materialización del ideal previamente imaginado tiene que ver, por un lado, con lo trascendente, pero también, en igual medida, con lo coyuntural. Por otra parte, estas mismas acciones necesitan de la ideología que las fundamenta, pero necesitan de la política que señala los caminos para llevarlas a la práctica. Esta diferencia tajante entre ideología y política, tantas veces confundida y que nos lleva a desastres por esa misma confusión, en el relato que yo les voy a hacer se ha conjugado con una habilidad que por eso merece ser señalada hoy. Siendo la primera parte, lo coyuntural y lo trascendente son circunstancias que se imbrican entre sí, como cuando uno fabrica una tela, la urdimbre y la trama. Es decir, son tan importantes unas como las otras. Muchas veces uno tiende a priorizar lo trascendente frente a lo coyuntural y en realidad son de pareja importancia. Tal vez las urgencias en dar respuestas son las cosas diferentes. La coyuntura, que es esencial, porque es lo que hace posible o no lo trascendente, la resumió Rafael Goarga, otro brillante rector de la Universidad de la República y miembro del grupo de universidades de Montevideo, no hace muy poco, en un artículo que por internet seguramente ustedes lo pueden encontrar, cuando se le rindió un homenaje a Brovetto al festejarse los 20 años del grupo de Montevideo. Entonces me toca a mí hablar de lo trascendente, de las acciones que se llevaron a cabo día a día para asegurar un futuro mejor mientras se bregaba por un presente digno. Y es bueno que así sea, pues la UNOVA es uno de los resultados de vanguardia
en ese camino de construir el futuro sin descuidar el mejoramiento del presente. En efecto, la UNOVA es fruto de uno de los grandes cometidos que Jorge se puso en la vida y que, por supuesto, coronó con el éxito. Pues si bien nosotros decimos la UNOVA cumple 10 años este año, en realidad, universitariamente hablando, es la continuadora de una tradición muchísimo más larga, centenaria, diría yo, que la lleva en su seno, aunque muchos de ustedes ni siquiera se hayan apercibido de ello. Es como tal vez la Ilíada para el pueblo griego o la Eneida para los romanos. Es decir, no empieza en el momento en que la historia cuenta los hechos, sino que viene de una tradición mucho más larga. Lo mismo nos pasa a nosotros en la UNOVA. Por eso el relato que yo voy a hacer no solo es biográfico de Jorge Brovetto, sino que es también lo que nos pasó a nosotros como Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. La historia a la que voy a referirme está íntimamente ligada a la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, AUGM, creada en diciembre de 1991 por un pequeño grupo de universidades de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, organización a la que Brovetto orientó y guió desde su inicio, y a la que me incorporé personalmente en 1992 como presidente de la Universidad Nacional de La Plata. En consecuencia, me ha tocado transcurrir con ella por circunstancias trascendentes, algunas de las cuales trataré de resumir para ustedes. La AUGM, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, se constituyó y creció en torno a un grupo de rectores que creíamos que la reforma universitaria de 1918 había sido un real cambio de paradigma universitario y no solo un hecho significativo. La reforma no solo marcó el comienzo del final de una práctica universitaria obsoleta e inconducente, sino que marcó fundamentalmente el comienzo de una etapa en la historia de la universidad que aún hoy, casi 100 años después, continúa lozana, fructífera y plenamente vigente.